Gracias, Jocelyn Medrano. Ahora vamos a hablar en nuestro segmento de consulta con el especialista acerca de la fractura de cadera. Vamos a hablar con el doctor René Urroz. Bienvenido, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Usted me mencionaba antes de entrar al segmento que hay una diferencia entre fractura de cadera y la fractura de pelvis. Tal vez si nos explica brevemente para que la población pueda ver. Exacto, brevemente, porque normalmente encontramos que en la población hay cierta confusión entre fractura de pelvis, que son aquellas del anillo pélvico, todos los huesos que forman, digamos, la cintura. Esa es la pelvis. Pero para los médicos y especialmente para los ortopedistas, la cadera es precisamente la parte más alta del fémur, la parte más proximal, decimos nosotros. Este es una réplica de un hueso de fémur, que es el hueso que va de la rodilla a la pelvis. Entonces, nosotros vamos a llamarle fracturas de cadera a todas las que ocurren desde la cabeza hasta aproximadamente unos 6-7 centímetros por debajo de un punto que llamamos el trocánter menor. Las que se den en medio van a ser diaficiarias y las otras son supracondíleas, es otra clase. Entonces, estas fracturas de cadera, usualmente estamos hablando, como comentábamos antes, del paciente mayor. Los pacientes que andan por 65, 70, 80 años. Sin embargo, en estos tiempos modernos, la accidentabilidad en motocicleta, accidentes de tránsito, nos ha aumentado la frecuencia de fracturas de cadera en los jóvenes. Ahora, el impacto que esto tiene en un paciente, la fractura de cadera es un problema bastante serio. Es un problema extremadamente grave, extremadamente grave. Vamos a hablar solamente de las fracturas que tienen que ver con el adulto mayor, que normalmente son fracturas que están asociadas a osteoporosis o que están asociadas a otros problemas. Por ejemplo, tumores. Entonces, si tenemos alguna tumoración en esta zona, probablemente se rompa en la zona del tumor. Sin ningún impacto, es decir, la cadera... Puede ser espontáneo, el individuo caminando y surge la fractura. Y nos toca a los ortopedistas diferenciar entre las fracturas por una caída y que tienen que ver con osteoporosis, con problemas neurológicos, y las fracturas patológicas, es decir, que ocurren en terreno patológico, donde ya hay una falla del hueso que predispone a la fractura. Ahora, si es una lesión sumamente grave y debemos tener mucho cuidado, y luego vamos a hablar cómo hacer los esfuerzos preventivos. Hasta hace unos 50 años, una fractura de cadera significaba prácticamente la muerte de los pacientes. Porque apenas se estaban empezando a conocer hace unos 50 años las formas de tratar estas fracturas. Hoy, en cambio, contamos con un arsenal enorme para tratar este tipo de lesiones. Las fracturas a veces pueden ser a nivel de la cabeza, o pueden ser a nivel del cuello, o pueden ser a nivel de este macizo que nosotros llamamos trocántere, o puede ser un poco más abajo, subtrocantérica. A cada una de las zonas corresponde una técnica diferente y corresponden también arsenales de implantes diferentes. Y por eso hoy podemos manejarlas mejor. Pero también hoy sabemos por qué se moría la gente antes por esta fractura. Se morían, por ejemplo, por tromboembolismo pulmonar. Una fractura de cadera supone una fractura de alta energía. Y supone que las arterias, las venas y todas las partes blandas de ahí sufran un gran impacto. Se pueden formar trombos, coágulos dentro de estas arterias y algún fragmentito de este coágulo viajar usualmente hacia el pulmón y el paciente se nos muere. Pero ese evento no ocurría solamente en los días subsiguientes de la fractura, sino que hoy sabemos que puede ocurrir hasta 120, 160 días más. Ahora, debemos prevenir este tipo de lesiones. ¿Cómo? Doctor, pero es complicado el poder diagnosticar la fractura de la cadera cuando... ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Bueno, normalmente está antecedida
porque nos hablan de una persona mayor que ha sufrido una caída y que no puede movilizarse y tiene un dolor extremo. Intenso. Cuando el ortopedista va, él va a notar ciertas cosas. Va a notar acortamiento del miembro y rotación externa. Muchas veces esto no se da si la fractura es bastante alta. Pero sí el dolor extremo. Tomamos una radiografía y es más que suficiente para diagnosticarla. Estamos delante de la sospecha clínica y estamos delante de los estudios radiológicos para esto. Ahí tenemos, nos están presentando los niveles. Ese hueso rojo que vemos ahí, esa es la pelvis, es diferente de la cadera. Ahora, recomendamos, la recomendación, eso que estamos viendo en la televisión, esa es la cadera, una fractura en el cuello. ¿Ve? Entonces, si revisamos los protocolos internacionales, la recomendación es operar este tipo de lesión en las primeras 24 a 72 horas, rapidísimo, porque si no los pacientes se nos complican. Doctor, usted hablaba de la importancia o de que si esta se puede prevenir, hay medidas que podrían tomar los adultos mayores para evitar el impacto severo de Exacto, lo que tenemos que evitar es el accidente. Una vez que el paciente cae, la fractura tiene una alta probabilidad. Y muchas veces nos preguntamos algo, ¿qué fue primero, la fractura o la caída? Por ejemplo, en los pacientes que tienen tumores, probablemente primero fue la fractura y después la caída. En otros pacientes ocurre la caída y tras la caída la fractura. Y eso tiene importancia clínica, no es una frase de juego. Es importante que los adultos mayores asistan continuamente a este tipo de chequeos. A sus chequeos. ¿Dónde está la prevención? Uno, evitemos los accidentes. No caminar por lugares inclinados, lugares mojados, lugares arenosos, no caminar por lugares oscuros. Tenemos, por ejemplo, muchas señoras que han salido al patio por la noche, tal vez a recoger una ropa o algo, no ven y se caen y ahí quedan fracturadas. Otro elemento importante, manejar las enfermedades de base del paciente. Si es un paciente con aterosclerosis, que tiene problemas de movilidad, que tiene problemas del equilibrio, hay que manejar eso, porque si no este pacientito se va a caer. Manejar la hipertensión, los problemas cardíacos, la diabetes, porque si estas enfermedades no están bien manejadas, estos pacientes van a padecer de mareo, se nos van a caer, se van a fracturar y les repito, es una lesión con alta probabilidad de muerte. Y el último mensaje que debemos dejar en los amigos del público es, cuidemos mucho a los adultos mayores, porque una fractura de cadera hoy en el mundo, a pesar del arsenal tremendo que tenemos, tiene mucha mortalidad todavía. Y son lesiones 100% quirúrgicas, no se tratan de otra manera. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por las recomendaciones para todas las personas que nos están viendo. Siempre recuerde acudir a tiempo con los especialistas para dar el debido tratamiento. Ahora vamos con Odilí Vargas, que se encuentra al otro lado del estudio con información de interés para usted.